buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hoy nos vamos a vestir del Doc Brown y de Michael J. Fox. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. Vamos a subir al DeLorean para homenajear, reconocer, ¿no? También un poco a los precursores de esta maratón de Buenos Aires, que este año celebra su 40 edición, su 40 aniversario. Bueno, pero tiene un porqué, ¿no? Tiene una historia, tiene un inicio. Tiene un inicio, nos gustan las coincidencias, los números redondos. Sí. Que sean 40 años dice mucho. Y cuando uno hace ese recorrido de lo que sucedía hace 40 años y llega al punto en el que vamos a estar ahora, estamos justo celebrando el aniversario, permite ver cuántas cosas han cambiado, cuánto ha evolucionado, sí, cómo era aquello, cómo es ahora. Pero es de algún modo un reconocimiento a los pioneros, y estamos hablando, por supuesto, hoy lo podemos decir, de un programa histórico. Difícil imaginar que hace 40 años, las cosas que sucedían hace 40 años, no necesariamente fueron tal como se cuentan, sí, pero deben ser como se cuentan. Sí. 1984... estaba muy cerca del Mundial 86, y hago ese paralelismo porque, por ejemplo, con el equipo argentino, la selección nacional que saldría campeona del mundo, cuando uno recurre a los protagonistas para que cuenten cómo fue la historia de aquella camiseta azul que la selección argentina usó contra Inglaterra, 4 jugadores que estaban uno al lado del otro dan 4 versiones distintas. Eso es maravilloso. Es por eso, sí, eso es el romanzo, el sí, romanticismo, es las cosas se van contando de un tiempo al otro. Con el Maratón de Buenos Aires pasa mucho de eso. Sí, claro. Hay muchas cosas que tienen que ver con la leyenda. Por ejemplo, ¿cómo se llega a la organización? La leyenda o la historia, a partir de testimonios, hemos hablado mucho con don Domingo Maizón, por ejemplo, cuenta que estaban viendo en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por cierto, la primera vez que participaron las mujeres, pero estaban viendo el maratón, allí donde compitió el gran Rubén Aguiar, sí, que terminó en el puesto 59, pero estaban allí y hablaban, y una persona que no necesariamente tenía que ver con el atletismo, Ángel Norberto Cuereza, árbitro de fútbol, árbitro mundialista de fútbol, dirigió el partido inaugural de Argentina 78, entre otros grandes partidos, le comentaba a Domingo, esta actividad hay que promoverla más en la Argentina. Ya se corrían maratones en la Argentina, el atletismo tiene una historia riquísima, gigante, pero Ángel decía, tenemos que promoverlo todavía más. Y Domingo, mandado a hacer, pero lo tenemos que hacer, Ángel. Lo tenemos que hacer, lleva tiempo, lleva trabajo, pero hagámoslo. El tema es que no llevó tanto tiempo, porque los dos, muy entusiastas, Cuereza, hombre de la marca Adidas, cuando volvió a Buenos Aires, ya con esa idea en la cabeza y charlando con Domingo, sumando a Osvaldo Suárez, empezaron a pergeniar el primer maratón de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y se dio muy poco tiempo después. Sí, porque hay como una cuestión temporal, porque el maratón olímpico se corrió el 12 de agosto. Sí. Y el maratón de Buenos Aires se corrió el 29 de septiembre. Correcto, correcto. Y en ese lapso hubo 6 selectivos. Sí. ¿O hay un error en la Matrix? Hay que verlo, pero ya vamos a escuchar testimonios, claro, de que van gente a aclarar, que tuvo que ver con esos tiempos, que nos dan justamente, vamos llegando a las versiones, obviamente, con cada vez más y más testimonios que van permitiendo ver eso. Bueno, se corrió el sábado 29, nosotros lo vamos a decir así rápidamente, la carrera tuvo punto de partida, fíjense el detalle, en Figueroa Alcorte y Dorrego, donde se va a alargar nuevamente en Figueroa Alcorte, sí, y Dorrego. Eso sí, hay varias diferencias. Una, el circuito. El circuito arrancaba de allí hacia el norte, llegaba hasta Udaondo, por Udaondo a la derecha, tomaba Lugones, a la derecha también, esta vez hacia el sur, luego Sarmiento, giraba y volvía al punto de partida. Así 4 veces, wow, hasta completar los 42 kilómetros que se terminaban de hacer entrando a la sección Jorge Newbery del Club de Gimnasia y Esgrima, que cualquiera lo veía allí. Allí se terminaba la carrera. En la pista. 4 vueltas. Sí. Y ahí viene el otro tema. ¿Cuántos corrieron, Damián?
Eran 18 los clasificados, había 18. De hecho, vos conseguiste la crónica Acá la tengo. del diario La Nación, de nada menos, o sea, no está hablando un neófito, o no escribía un neófito de atletismo en La Nación. Era Morillas. Era Luis Morillas. Luis Morillas, nada menos, que de hecho estuvo en el Maratón de Buenos Aires. Claro, y no estuvo solo como cronista, estuvo como juez. Él participaba porque era juez. Luis era juez, o sea, formaba parte de la organización. Creo que son detalles que van sumando. Sí. La Nación fue uno de los pocos medios que publicó el anuncio, no la cobertura. Entonces, cuando uno va a esa edición, salió en la sección carreras, pero no carreras de correr con los pies, en turf. En la sección turf, y el título era Hoy se corre un maratón. Ese era todo el título. Allí él describe, vale la pena, leerlo rápidamente, no queremos cansar con los números, pero dice, hoy a las 17, el anuncio se efectuará, este es otro detalle, a las 17. La maratón Adidas 84, participarán 18 atletas, dice la crónica, lo que hablaba recién Damián, que obtuvieron la clasificación en distintos lugares del país, que forma parte del segundo torneo de atletismo, claro, porque alrededor en la pista se competía al mismo tiempo. ¿Quién corrió ese día en la pista? Un tal Luis Migueles. Mirá vos. La partida se realizará en la avenida Federal Alcorta, esto que contamos recién, la vuelta, circuito lo recorrerán en 3 vueltas, fueron 4 porque tenía 10 kilómetros, y la llegada se hará en la sección Jorge Newbery del Club Gimnasia de Esgrima. Los atletas que participarán en la maratón y los lugares en los que consiguieron la clasificación son los siguientes. Fíjense porque es lindo los nombres y es lindo dónde, porque fue muy federal la clasificación. Sí. Rubén Aguiar, Juan Pablo Juárez y Ricardo Castro, Buenos Aires, Víctor Susca, Rubén Catalán y Pedro Romero, Bahía Blanca, Raúl Suárez, Horacio Sequeira y Alberto Joffre, Santa Fe, Carlos Orue, Juan Ríos y Eduardo Gauna, Corrientes, Raimundo Manquel, Luis Esterio y Marcelo Maldonado, Córdoba, Rubén Huerga, Osvaldo Morris y Oscar Cisneros, Mendoza. Además, se efectuarán estas pruebas. Esto es lo que tenía que ver la combinación de toda la actividad del día. 100 metros con vallas, 100 y 400 metros llanos para damas, 110 metros con vallas, 5.000 metros llanos para caballeros. Se otorgarán premios a los 3 primeros clasificados en cada competencia y también a las mejores performances masculinas y femeninas. Esto tal cual así, en la previa, publicado en el diario La Nación. La previa. Claro, acá no estamos nosotros diciendo, uy, me falló la memoria, no me acuerdo de cómo fue. Bueno, fue así. Se largó a las 17:04 de la tarde, en septiembre. Después vamos a ver los tiempos, y fueron terminando ya cuando anochecía. Avanzada la noche. Uno, sobre todo, que vamos a tener el testimonio del último. De Totalmente. Quien llegó casi a 1 hora del ganador. Exactamente. Bueno, hay varias cuestiones que son como mitos también detrás de la carrera. ¿Cómo figuraba el que ya nos estamos spoileando, resultó el ganador de la carrera, Aguiar? ¿Cómo figuraba en las listas? Como Aguilar. No, es exactamente. Y Aguiar, te leo la lista de la crónica de la revista Maratón. A ver. Rubén Huerga, Club Esportivo 25 de Mayo, Raimundo Manquel, Asociación Atlética Chubutense, Luis Esterio, Club La Salle de Córdoba, Horacio Sequeira, CSPFA, de la policía, Juan Ríos, Club Maratones Unidos de Córdoba, Roberto Jofré, IPF de Mendoza, Oscar Cisneros, Club Teléfonos de Córdoba, Marcos Maldonado, Club Maratonistas Unidos de Córdoba, Ricardo Castro, Club Sudamérica, y vamos a los últimos, Ricardo Molis, Municipalidad de Lincoln. Acá una persona que no sabemos realmente es Eduardo Rey Gauna, que aparece en el Club Regatas del Chaco, corredor chaqueño, sí, pero no sabemos si corrió o no corrió, porque hay una duda. En la crónica de Maratón habla de 16, pero menciona a 17. Sigo. Víctor Susca de Tiro Federal de Bahía Blanca, Enrique Torres de Villa del Parque de Bahía Blanca, Raúl Suárez de AWM, Carlos Orue de Club Atlético El Tala, que terminó tercero, y Rubén Aguiar del Club Atlético Lomas de Zamora. Esa es la lista que la revista Maratón, que salió en octubre, con una crónica a cargo de Alberto Ricardo Laporte, una persona que le importaba, y estaba también el señor Bidondo tomando las marcas. Hay una reconstrucción casi artesanal que hay que hacer de esto. Totalmente. ¿Y apelás a qué? A esto, a la cuestión periodística, y apelás al testimonio. ¿Qué pasa lo que te pasó a vos con la remera de Maradona? Exactamente, sí. Se torna difuso, hay como una especie de error en la Matrix. Sí, que bueno, pero allí vamos entonces apelando a la memoria
de los testigos presenciales. Y vamos a empezar con eso. Y vamos a empezar en orden. Ya dijimos cómo era el circuito, Sí. cómo fueron las vueltas. Se habla mucho del puesto de hidratación también en el recuerdo. Dicen que había un solo puesto de hidratación que estaba justamente donde coincidía el lugar de largada. Sí. Cada vez que pasaban por ahí se hidrataban, es decir, cada 10 kilómetros. El auto líder era una camioneta de Gatic, Sociedad Anónima, que era la empresa que tenía la franquicia de Adidas en ese momento en Argentina. En el auto iba Luis Antonio Morilla, juez de la Federación Metropolitana y al mismo tiempo periodista del diario La Nación. Lo acompañaba un vehículo de la Policía Federal de la Comisaría 51, 2 policías en motos y había cobertura médica a cargo de la empresa Ambar, a cargo del director médico, el doctor Roque Langelotti. Ahora, vamos a la cuestión de la clasificación. ¿Quién es Roque Langelotti? Sí. Es eterno médico del Club de Corredores. Ahí está, ahí lo tenés. O sea, todo tiene que ver con todo. Empieza a encajar el rompecabezas. El rompecabezas. Vamos para este rompecabezas a empezar a escuchar testimonios. Fernando Campos, gran cronometrista, el hombre que cronometra y hasta organiza las mejores carreras del sur de la provincia de Buenos Aires hacia toda la Patagonia, fue testigo presencial, va a estar nuevamente. Y él nos cuenta cómo fue esa famosa clasificación. Para la realización del primer maratón de Buenos Aires se hicieron 6 selectivos en todo el país, o a lo ancho y largo del país, si se quiere, con el objetivo de tener 18 participantes de jerarquía. Se suponía de jerarquía porque al sacarse los 3 primeros de cada selectivo iban a tener un nivel medianamente parejo, donde los primeros 3 entonces iban a una gran final que se hacía en Capital Federal, en Buenos Aires. Los selectivos se hicieron en Bahía Blanca, se hizo en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, entiendo que en Corrientes y en Buenos Aires. Esos fueron los lugares que he elegido. Era toda una novedad y los hacía muy preciados entre los corredores. Ni el más optimista pensaba que 40 años después íbamos a estar apelando al recuerdo, porque era muy escasa la información y difusión en esos tiempos. A ver, ahí estaba Fernando diciendo eso, ya habla de la información escasa de esos tiempos, pero el testimonio que viene y que tiene que ver con la clasificación, quiero que lo presentes vos, porque es un protagonista. Sí, Fernando era testigo, sí, el que viene ahora corrió. Tiene una historia rara, particular, porque él no estaba clasificado y Fernando nos contó como que se lo filtraron a don Osvaldo Suárez, que es Alejandro Garat. Hablamos con el Toco Garat, ¿sí? Él terminó 13º, es uno de los 13 que terminó la carrera en 3 horas 18:38, casi una hora después que Rubén Aguiar, que finalizó en 2:21:27. En septiembre del 84 yo hacía 9 meses que corría con un entusiasmo tremendo, guiado por Víctor Susca, que era un gran corredor de Bahía Blanca, y un compañero de él que era Enrique Torres, fueron mis maestros. Y bueno, ellos iban a correr la carrera de Buenos Aires, que se hacía por primera vez, y Víctor me dice, vení que vamos a ver si podés entrar, total no es mucha gente y podés participar. Y justo uno de los chicos de Bahía Blanca que había clasificado en un selectivo de Adidas en nuestra ciudad, no podía participar porque era menor de 21 años. Entonces, ahí colado entre yo, es la verdad, yo no clasifiqué. Pero bueno, fue parte del entusiasmo que uno tenía por lograr este sueño de una maratón. Es genial. Colado entre yo. Sí, es genial. Y él nombra ahí sí a alguien con muchísima experiencia, y a una verdadera gloria del atletismo, también del atletismo del interior del país, que él sí tenía antecedentes, y estoy hablando de Víctor Susca, también él estaba clasificado, de Bahía Blanca. Él estaba clasificado por derecha. Y esto cuenta Víctor acerca de cómo fue esa clasificación. La clasificación para ir a correr a la primer maratón Adidas se hicieron selectivas en Bahía Blanca, y bueno, uno la ganó, yo la gané, y bueno, fuimos para esa carrera tan importante, que fue la primera de Adidas.
bueno, y ahí obtuve el séptimo puesto. Fueron Enrique Torres, que actualmente vive en Comodoro Rivadavia, y Alejandro Garat, es también de Bahía Blanca. Ahí lo mencionaba entonces, Sí. los tres de Bahía Blanca. Es muy lindo, recalco esto, ver cómo se recorría todo el país y también la cuestión de los clubes. Sí, los nombres de los clubes. Los nombres de los clubes, que son asociaciones atléticas. Sí, Acá no vemos cuando uno repasa la Salle de Córdoba, el Club Social de la Policía Federal, William Morris, Tiro Federal de Bahía Blanca, bueno, que también tiene fútbol. Pero quiero decir, los clubes tenían realmente como mucho peso. Sí, por ahí pasa. Y la palabra de Víctor, para ordenarla, quedó séptimo en la carrera, 2 horas 32:54 hizo. Sí. Ahora vamos a ir repasando cómo fue la clasificación final de esa carrera, que se hizo, como decíamos, sobre un circuito muy particular. Hoy imposible. Hoy imposible. Hoy sería imposible. Hoy imposible, imagínate, van a largar 14.500 corredores. ¿Cómo haces para dar 4 vueltas? Sí. Terminás haciendo un rulo constante de gente corriendo allí, imagínense. Bueno, mejor que lo cuente yo, que lo cuente Fernando Campos, cómo era el circuito. Recuerdo que la largada y el punto de hidratación estaban Figueroa Alcorta y Dorrego. Ahí nos concentramos la mayoría de los curiosos y que queríamos ver ese evento. Y daban 4 vueltas a un circuito de 10 kilómetros, sí, o 10 kilómetros y medio, que habían sido medidos por el ingeniero Rolando Serviac, con quien compartí la comisión de mediciones de la Confederación Argentina de Atletismo. Y bueno, la llegada después era, después de pasar la última vuelta, seguían hasta el ingreso a Jeva, donde al día siguiente había un torneo atlético de jerarquía, de gran jerarquía, con muy buen nivel. Bueno, el tema del nivel, ahí ya nos vamos metiendo en estas cuestiones, porque más allá del caso de Alejandro Garat, muy bien explicado por él mismo, acá cuando uno repasa los nombres, te vas encontrando con pesos pesados. Era pesos pesados para correr el maratón y pesos pesados para estas competencias que se iban haciendo al mismo tiempo. La idea era una cuestión de integración. ¿Por qué? Porque maratones se corrían en el AMBA, en el país. De hecho, Aguiar había logrado la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en mayo de ese de 1984, ganando el campeonato nacional de maratón en La Matanza, con un tiempo de 2 horas 17:49, que en ese momento era récord nacional y su mejor registro personal. Una marca, quiero decir, había mucha competencia. Y el maratón, estamos hablando de 1984, si tomamos como referencia todo lo que pasó con Nueva York en cuanto al fenómeno masivo, empezó en 1976, es decir, no hacía tanto tiempo, 8 años antes, seguía teniendo, Damián, esa cuestión de la vieja cultura atlética. Exactamente. Corrían maratón los que corrían. Los que corrían, eran muy pocos. Corrían. De hecho, tengo acá una crónica de Clarín que me la mandó Carlos Orué, y obviamente hay que mencionar a la gente que ha colaborado muchísimo para que podamos hacer este programa, que fue uno de los protagonistas, y eran 10 corredores, Dani. Claro. Bueno, a ver. O sea, y el título es La Maratón al ritmo de Aguiar. Sí, tengamos en cuenta que el primer maratón de Nueva York, el de 1970, el que se corre, fíjense el detalle, 4 vueltas alrededor del Central Park, así fue el primer maratón de Nueva York en 1970, recién en 1976 se iba a convertir en lo que es, largaron 127 corredores, de los que llegaron menos de la mitad, y ganó un bombero que había estado de guardia la noche anterior, pero que corría. Era para pocos. Sí. Era para pocos y tenía que ser muy bueno. Y corrían solamente los que corrían de verdad. No era para el público runner como se dice hoy. Y déjame leerte un pequeño despiece, una declaración de Carlos Orué, que salió subcampeón argentino detrás de Rubén Aguiar. En estos momentos Rubén no tiene rivales. Aquí
en la Argentina está en otra dimensión. Claro, claro. Él había ganado el medio maratón previo a los Juegos Olímpicos, había ganado el medio maratón de Buenos 5 Aires. minutos casi. Claro. 4 minutos 59 le sacó a su inmediato perseguidor, que fue Carlos Orobe. Tercero nada menos que el chubutense Raimundo Manquel. Estamos hablando de nombres pesos pesados. Sí, estamos hablando de la historia, Ahora, ¿cómo fue esa carrera? Ahí sí vamos a recurrir la largada y el desarrollo de la carrera a uno de los protagonistas, Sí. al bahiense Víctor Susca. La largada es emocionante porque era la primera vez, una experiencia para todos. Corrimos a la par con Raimundo Manquel, Aguiar, y bueno, era muy intenso los primeros 20 kilómetros. Recuerdo, creo que pasamos en 2 horas 7, en 1 hora 7. Yo terminé con la cara pero negra de la polución de los autos y todo eso. Pero bueno, fue emocionante y lindo a la vez, ¿no? Una experiencia inolvidable. Eso es genial. Terminó con toda la cara llena de hollín por los autos. Por los autos. Pero bueno, pero acá veamos también esto. El tema de corte de tránsito y demás, era una partecita. Sí. Hoy, cuando se quejan tanto, y es cierto, bueno, qué sé yo, se corta. Bueno, las organizaciones de las grandes carreras tienen que ver con eso. Acá era un grupo de locos. Sí. Realmente era un grupo de locos. A mí más que locos me gusta que se llamarlos bien, pioneros. Exactamente, son los pioneros que dicen, che, vamos a hacer esto. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a correr un maratón en la ciudad de Buenos Aires, en el centro. Porque claro, también, y acá tiene mucho que ver cómo funcionaban los barrios. Porque muchas veces en Mejor Correr hablamos de las carreras esas que tienen más de 60 años. Sí. No sé, la Chipoleti, Bahía Blanca. Bueno, porque en ciudades más pequeñas sí era más posible tomarlo como una fiesta propia y donde cortar el tránsito no afectaba tanto. Acá estabas cortando el tránsito en Buenos Aires. Porque cuenta Orué, con los autos pasando tan cerca y con la cara, justamente con la polución, es un detalle. El otro testimonio es de quien terminaría saliendo último en la carrera. Y estamos hablando de la largada y la llegada de Alejandro Garat. La largada fue muy cómoda para mí, porque apenas largamos, a las 2 cuadras quedé solo, con la ambulancia a mis espaldas y mi compañero Gastón que me seguía en bicicleta. Así que estuve solo, hasta que en la tercera vuelta, nuestro atleta olímpico representante en Los Ángeles, Rubén Aguiar, me pasa para terminar él la carrera. Entonces el chofer de la ambulancia le pregunta a mi amigo, ¿y tu amigo va a seguir o va a abandonar? Entonces mi amigo Gastón se peleaba con el de la ambulancia, por supuesto que va a terminar. Así que seguimos para dar la última vuelta. Sabía que me quedaba esa sola y ya llegaba. Fue muy emocionante entrar a la pista pequeña que tenía la llegada, y lo que siempre me recuerdo que estaba pensando en que apenas terminase la prueba me iba a tirar en el piso, iba a dejar las piernas levantadas, ¿no? para relajarme. Lo que no sabía, cuando me quería parar no iba a poder hacerlo, así que entre varios me ayudaron a pararme, y unos enfermeros que había ahí en una salita me dieron dextrosa al 5% con hielo y salí caminando. Al otro día leí en el diario Clarín que yo estaba 13º. Así que bueno, la satisfacción de haber estado en aquel momento lo guardo mucho en mi corazón, y bueno, es lo que marcó mi vida a partir de ahí, porque hace 40 años que estoy en esto. Gracias por esta oportunidad. No, es una maravilla escuchar a Alejandro Garat por varias cosas, porque fíjense que le sacaron una vuelta. Es como cuando decimos, la pista te expone. 10 kilómetros. Sí, dijo, a las 2 cuadras se quedó solo. Sí. O sea, a los 200 metros ya estaba solo. Vos fíjate el nivel. Lo mismo que por ahí uno se prende en la pista, decir, bueno, voy a correr 10.000 con alguien y listo, te pasaron por encima. Bueno, en este caso en un maratón. Fíjense que hoy esa situación es imposible. Se larga por olas. Ahora el maratón se va a largar por olas. La Elite A, la Elite B, los aficionados con pretensiones en el Corral C. Bueno, eso también habla de cambio, porque uno lo cita solo como cantidad de corredores,
pero también lo tenés que excitar como calidad de corredores. Y hay un nexo temporal, me parece, epocal, con la historia maratoniana, con el marketing, el maratón de Nueva York. ¿Y cómo fue la construcción allá? Bueno, acá hay algo muy, detrás, muy parecido, muy rústico, muy rudimentario, con mucha pasión, con mucho amor. Hay un vínculo ahí. Y tiene que ver esa construcción que hoy llegamos a un maratón de Buenos Aires con corrales. Nueva York los tiene, Sí. Chicago lo tiene. O sea, es como que la carrera se fue adaptando a los años y obviamente los de punta son los más importantes, pero también son los de atrás de todo. Claro, pero fíjate que ya al año siguiente, en 1985, Sí. recuerdo la doble página del gráfico con toda la gente viniendo y vos decís, la segunda edición del Maratón de Buenos Aires, Adidas, bueno, claro, había miles, Sí. había 200 y pico que corrían maratón, pero como se hizo una competencia complementaria de 10 kilómetros, ya había más. Entonces ya el primer paso estaba dado. Luego iban a venir todavía más cambios siempre para mejorar. Pero hasta ahora tuvimos el testimonio de cómo fue la largada y cómo fue la carrera de dos que corrieron. Ahora vamos a tener el testimonio de un protagonista que es nuestro cronista, el querido Fernando Campos, en este caso oficiando de cronista, y lo cuenta así. En la largada de la competencia propiamente dicha, había algunos que debutaban en la mítica distancia, que habían clasificado, pero debutaban. Eso lo llevó a cometer el error de querer marcar el liderazgo y salieron un poquito rápido, poco fuerte. Pero detrás, muy cerquita, muy cerca, venían observados y controlados por los más experimentados, que eran Aguiar, Manquel, Charlie Orué, Víctor Susca también estaba, pero Víctor no estaba en su mejor momento. Y antes de completar la primera vuelta, le mostraron credenciales y pasaron a marcar el ritmo. O sea, la primera vuelta ya pasó con Aguiar, Manquel, Orué, Sequeira, marcando el liderazgo. Después en la segunda vuelta, antes de los 20 kilómetros, Orué se retrasó y quedó la disputa por el liderazgo entre Rubén Aguiar y Raimundo Manquel. Y ya en la tercera vuelta, antes de completar la tercera vuelta, irían, no sé, cerca de los 30 kilómetros, Manquel se toca el flanco, según sus dichos, después de finalizado, dice que fue por una puntada que le dio al hígado, y Aguiar, vivísimo, tomó rápida nota de lo que hacía Manquel, le pegó un tirón para ingresar en la última vuelta, en la última vuelta de 10 kilómetros y medio, con una apreciable distancia, yo no recuerdo si era algo de 200 metros, para encaminarse a una victoria. ¿Vieron cuando nos preguntan, por ejemplo, cuando toca transmitir una carrera, hacer un streaming, como el que hizo Damián con el querido Ariel Islas el otro día del Maratón de Buenos Aires, o a mí que muchas veces en la tele me toca comentar los majors con Mariano Ryan? Dice, che, pero ¿de qué hablas durante 2 horas? Ay. Bueno, en segundos, en apenas un minutito y un poco, menos de 2 minutos, Fernando Campos hizo una crónica de la carrera. Precisa. Con detalles, precisa de lo que va pasando, nombrando a aquellos que tenían antecedentes, cómo se fue dando el desarrollo de la carrera. Y ese detalle que él percibe como testigo, como cronista, que en un momento Aguiar percibe que Manquel eran los dos que iban liderando la prueba, se toca apenas el costado, ve eso. Como un tiburón. Como un tiburón. Vio sangre. Vio sangre. Bueno, y hablaba Fernando Campos de esa distancia apreciable que había sacado Rubén Aguiar. Ahora, yo creo, Damián, antes de dar la clasificación y todo, que este es un buen momento para hablar del enorme Rubén Aguiar. ¿De quién era Rubén Aguiar? Lo vamos a escuchar su voz de su recuerdo 40 años. Pero antes, si te parece, este trabajo que hiciste. Rubén Aguiar, el primer ganador del Maratón de Buenos Aires. Desde muy chico, Rubén Aguiar entendió que debía ser fuerte como una roca, sobre todo
para sobrellevar las carencias que lo obligaron a comportarse como un adulto, cuando en verdad debía estar jugando con sus hermanos y sus amiguitos. Aguiar nació el 21 de julio de 1956 en Villa Bertet, un pueblito de trabajadores que por aquel entonces tenía menos de 2000 habitantes, ubicado a 190 kilómetros de Resistencia, la capital de Chaco. Aguiar abandonó Bertet de muy chico, a sus 5 años, cuando emigró con sus padres y sus 7 hermanos para recalar en La Boca, en busca de un futuro mejor. A partir de los 8 no le quedó otra alternativa que colaborar con la alicaída economía familiar, y por eso Rubén salió a trabajar. Hizo de todo, desde canillita en una parada de diarios y revistas en Lavalle y Florida, a vendedor ambulante en las villas miserias de la zona que conocía al dedillo, de punta a punta, como las palmas de sus manos. También fue panadero, ayudante de albañilería y recolector de basura en el partido de Esteban Echeverría. Claro, cualquier changa le venía muy bien para colaborar con la comida y el pago del alquiler de la casita del conventillo en el que vivía con los suyos. Terminó la escuela primaria y no siguió con sus estudios porque en su vida eso no era lo que más le importaba. Podría haber seguido estudiando y trabajando bien, pero eso no es lo principal. Yo quiero ser el mejor fondista. Para mí, eso es más importante que tener guita, contó en una de las tantas entrevistas que concedió en su época de esplendor. En verdad, nunca quiso tener un trabajo fijo porque prefería no sentirse atado a nada. Mucho más cuando a los 18 años descubrió que eso de correr le gustaba y hasta podía hacerlo bien. Así, en 1974, mientras hojeaba una revista de gráfico, supo de una carrera que por ese entonces era toda una leyenda, la Maratón de los Barrios. Se anotó, corrió y mal no le fue. Según sus propios registros, llegó entre los primeros 60. Nada mal para un debutante cuyos antecedentes deportivos pasaban por el fútbol y el boxeo. Luego corrió Fiestas Mayas y quedó 53º. A partir de ahí empezó a correr más seguido, tanto que compitió 2 y hasta 3 veces en un mismo fin de semana para acumular entre 50 y 70 carreras por temporada. Así, con más de 19.000 entrenamientos en los que tuvo un solo entrenador, nada menos que Osvaldo Suárez, con quien apenas duró 5 meses, Aguiar se convirtió en un verdadero autodidacta del atletismo y para 1980 se entrenaba en triple turno, 1 hora a la mañana, media hora al mediodía y 1 hora a la tarde. Con esa receta dice que ganó 453 carreras entre pruebas de calle, pista y cross. Su último triunfo fue en 2009, a sus 53 años, en una carrera de 4 kilómetros del Club Atlanta. Su sola mención, por supuesto, amerita un capítulo exclusivo en la historia del atletismo argentino. Uno tan grande que de hecho lo llevó a ser el primer ganador del Maratón de Buenos Aires, prueba que se corrió el sábado 29 de septiembre de 1984 con 17 atletas que se habían clasificado tras 6 carreras selectivas, con distancias de 21 a 30 kilómetros en Palermo, Santa Fe, Bahía Blanca, Corrientes, Córdoba y Mendoza. Aquel sábado 29 de septiembre la carrera se inició a las 17:04 en un circuito medido por el ingeniero Rolando Cergubiac. El primer maratón de Buenos Aires tuvo su inicio en Figueroa Alcorta y Dorrego, pasando por Udaondo, Lugones y Sarmiento, en un circuito que se recorrió 4 veces y que concluyó en la pista de Geva. Desde el comienzo se dio una guerra psicológica entre Rubén Aguiar y Raimundo Manquel, corredores del Club Atlético Lomas de Zamora y de la Asociación Atlética Chubutense respectivamente. Una carrera en la que los tironeos o cambios de ritmo estuvieron a la orden del día y tras 2 aceleradas cortas y una más larga y continua, Aguiar se llevó el triunfo en 2 horas 21 minutos y 27 segundos, escoltado por Manquel, que llegó a 1 minuto 25 segundos, y Carlos Orué, del Club El Tala, a 3 minutos 14 segundos del ganador. Luego arribaron Ernesto Esterio, Horacio Sequeira, uno de los debutantes, Raúl Suárez, Víctor Susca, Ricardo Moris, Juan Ríos, Oscar Cisneros, Marcos Maldonado, Enrique Torres y último, el otro debutante Alejandro Garat, a más de 57 minutos del vencedor. No concluyeron la prueba Rubén Huerga, Roberto Jofré, Ricardo Castro y Eduardo Rey Gauna. A sus 68 años, Aguiar sigue corriendo todos los días, al tiempo que continúa con sus clases de boxeo. Hasta ahora lleva corridas 58 maratones y en Buenos Aires tal vez sueña con correr su maratón número 59 para vivir 40 años después aquel triunfo, el primero de todos, el que cimentó la historia del Maratón de Buenos Aires. Rubén Aguiar, el primer ganador del Maratón de Buenos Aires. Rubén Aguiar, el primer ganador del Maratón de Buenos Aires, y que sí ha prometido estar nuevamente, es un hombre muy de adentro, muy para él, muy cerrado, muy vinculado a su familia más íntima, a su mamá, que ya no está, incluso una mascota, que era su acompañante. Pero, Damián, conseguiste algo muy importante. El testimonio de Rubén para contarnos cómo fue
que se fue hacia el triunfo? ¿Cómo fue que eso de los tironeos, que tanta polémica puede llegar a generar según quien lo cuente? Bueno, Rubén nos decía esto. Yo vi que me observaba, ¿viste? Y fue una guerra psicológica. Pegué 2 tirones y aguantó, pero dije, bueno, ahora te voy a pegar un tirón grande, fuerte y vamos a ver si aguantás. Y no lo aguantó. 2 cortitos y después le di uno ya gigante con todo, me tomé la decisión, bueno, dije, esto se acabó, vamos para adelante y que se quede y chao. Porque juega mucho la parte psicológica. Yo he ganado muchas carreras psicológicamente, tenía corredores que yo los miraba y ya le ganaba la voluntad, ya sabía que le iba a ganar. Ya nos veíamos psicológicamente y dije, vos tenés que ir para atrás. Pero para eso tenés que pasar varios años y tenés que tener plenitud. El corredor se hace con los años, la plenitud. Cuando llegas a la plenitud, entendés todo. Cuando llegás a la plenitud, entendés todo. Sí. Un hombre que sigue corriendo. Sí, sigue corriendo, sigue dando clases de boxeo y de entrenamiento, sigue viviendo en La Boca, sí. Ahí cerquita del conventillo donde vino cuando recaló en La Boca con 5 años, Dani. Nada más que con 5 años, a los 8 empezó a laburar. O sea, una vida sacrificada, una vida difícil. De hecho, hay una muy buena nota de Gustavo Vélez. Sí. Que Gustavo Vélez era corredor de los ñandúes. Claro, él cubría atletismo exactamente, en el gráfico. Exacto, y hay una entrevista que le hizo previo a los Juegos, donde está Rubén con sus trofeos, tomando mate, en un lugar de mucha humildad, mucha sencillez. Bueno, sigue siendo el mismo. Claro. Él se aleja de la gente, no quiere los reconocimientos, no le gustan los flashes. Es así, tómalo o déjalo, como la gente, ¿no? Vos sabés que lo nombraste a Gustavo Vélez, había un colaborador del gráfico que se llamaba Tomás Calos, que era un hombre que no tenía nada que ver con el periodismo, pero un apasionado. Entonces él viajaba mucho a ver lo que hoy serían Diamond League, y mandaba crónicas. Gustavo era uno de los primeros. Yo luego heredé eso de cubrir lo que hacía Gustavo, que Gustavo pasó a hacer otras cosas, y luego Martín Casullo heredó esta cuestión de que hacíamos en el gráfico. Para ir cerrando lo de Aguiar, cuando uno va con esas estadísticas que tienen más que ver con la memoria que con el dato puntual, empezó a correr en el año 75, ganó 453 carreras desde 800 metros hasta 100 kilómetros, y según su propio registro, lleva hechos 260.000 kilómetros, que según su visión es dar 7 veces la vuelta al mundo. Son esos datos que él mismo... se registra. Que él mismo tiene... de una persona que ya obviamente sabe, ya no puedo ganar, pero quiero seguir corriendo. Bueno, ojalá que pueda correr el Maratón de Buenos Aires. Y yo sueño con tenerlo, sabemos que va a estar. Él no quiere nada, no quiere ser invitado, no quiere ser homenajeado, no quiere nada, pero trataremos de identificarlo, o por lo menos de mencionarlo. Sabemos que él, lo que consiguió Damián, que es ese testimonio, no es sencillo. No porque sean, porque están subidos a nada, al revés. Cero. Al revés. Todo lo contrario. Todas estas personas que estamos nombrando, Orué, otro, que están y que tienen una memoria maravillosa. Y un archivo tienen bajísimo fascinante, perfil. Bajísimo perfil. Es otro mundo, es otra era del atletismo y del running. Y nosotros creo que tenemos que aprovechar eso. Y tenemos que honrar esa memoria. Sí, pues es la gente que nos trajo hasta acá. Exactamente, los que nos llevan adelante. A ver, hoy quiénes son los que están como ellos. Nacho Erario, por citar, Flor Borelli, Dayana Ocampo, ellos Gómez, son, ellos, nosotros lo que hacemos, digo nosotros hablando en nombre presuntuosamente de todos aquellos que corremos de manera aficionada, bueno, vamos detrás de ellos. Y tenemos un defecto en esto, periodístico, tal vez que nos permitimos, los admiramos. Ah, claro. Se dice que no tenés que admirar a quien entrevistás. Bueno, en este caso es un defecto que nos permitimos tener porque están tan cercanos a nosotros, mayoritariamente, siempre están disponibles, siempre agradecidos, siempre ok para una entrevista, una charla, un consejo, un dato. ¿Sí? Tanto los atletas como los entrenadores. Entonces, es como que ahí nos permitimos ese pequeño regalo periodístico de estar cerca de ellos. Cuando le escuchaba hablar a Rubén de esto de la guerra psicológica, a mí me hizo pensar, obviamente hoy, 2024, en una corredora, en Florencia Borelli. Corre igual. Sí, bueno. Bueno, y hablando de eso, a ver, Florencia obviamente tiene
la mejor marca de una argentina. Sí. En el maratón de Buenos Aires lo logró en 2021, 2:32:27. Esa es la marca que tiene allí. Así que imagínense que teníamos el récord en su momento, de Griselda González, Sí. aquí, que era con 2:48:48. Fíjense ¿Cómo también lo la mejoró? cuestión de la evolución, ¿no? Y Joaquín todavía tiene la mejor marca, Joaquín Arbe, quiero decir, Sí. con 2:11:02 en septiembre de 2019. Creo que en este viaje en el tiempo, hay que decirlo, lo decíamos hace un ratito nada más, un año después de la edición del 84, se inscribieron 300 corredores. Sí. Se inscribieron 300 de los primeros 17, con la incorporación de 3 carreras promocionales que sumaron 2.000 atletas más. Otro dato importante, 1986 comienzan a intervenir oficialmente las mujeres. Sí. Entre los 636, o sea, el doble de la edición anterior, 34 eran mujeres. La primera ganadora, Damián, fue la brasileña Angélica de Almeida. Dato, Dani, sí. El primer maratón olímpico femenino había sido 2 años antes, claro. 1984. Bueno, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces, todo tiene que ver con todo, Sí, esta sí. reconstrucción o este intento de reconstrucción del pasado. En este caso, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles funcionaron como refundacionales para Sí. las maratones masculinas, porque ya se corrían maratones, pero no una de estas características, y fundacionales para las mujeres. En la edición de 1996 es una carrera histórica, porque el tucumano Juan Pablo Juárez Sí. derrota a los extranjeros. Puedo decirlo así, los sacó a pasear. Sí, tremendo. Pero aparte, vos fíjate la marca, estamos hablando de 1996, Damián, Sí. Primer lugar con un tiempo de 2:17:33. Sí. Para un triunfo así resonante, después vino el Indio, que lo ganó muchas veces también, señor. pero no podemos prescindir del 2014. Correcto. El triunfo del Colo Mastromarino, que venía atrás, no venía tan adelante, pero se fueron quedando. Recuerdo que fue un día de mucha humedad, llovió, estuvo bravo. Bueno, se fueron quedando los kenianos, los etíopes, los africanos, fueron quedándose, y Mariano se encontró de repente con el coche guía que no sabían si era él o no. Bueno, obviamente después ganó, y su historia trascendió el océano. En Italia le hicieron notas, en Alemania le hicieron notas, en todos lados, por ese triunfo. Y recuerdo aquel triunfo de Mariano que estuvo desde que terminó hasta el otro día a la tarde dando entrevistas. Totalmente. Fíjate, lo nombraste al Indio, al querido Oscar Cortines. Sí. La ganó 3 veces, 3 veces. el Indio Cortines, y en 2 oportunidades también lo hicieron Toribio Gutiérrez y el mencionado Juan Pablo Juárez, y también en 2 oportunidades los brasileños Luis Carlos Santos Ramos y Giovanni de Jesús. En mujeres, sí. Sandra Torres ganó 4 veces el maratón de Buenos Aires. Con 3 hay la brasileña Nercy Freitas da Costa, Verónica Páez, y las keniatas Lucy Karimí, y atención a este nombre, porque tiene que ver con el tiempo que juega. 3 veces la ganó Rodá Jeptorir Tanui, quien ahora viene por su 4º triunfo. Sería lo concreto. Es más, te iba a decir, vamos a tener una visita ilustre en el Maratón de Buenos Aires. Va a estar nada menos que el doble campeón del mundo, Abel Antón. Y en el posteo no sé si lo leíste, el posteo de la presentación, hay un atleta que va a correr, que se llama Nacho Erario, que puso 2:07 y pico. Ajá. ¿Te imaginas a Nacho Erario en ese tiempo? Sí. ¿Por qué no? Nacho, a ver. Ojo con Nacho el domingo de la semana que viene. Nacho nos dijo antes del medio maratón de Buenos Aires: yo voy a correr con los keniatas, con los keniatas y etíopes, voy a seguir su ritmo, a ver qué pasa. También dijo allí, lo logró, lo cumplió, salió 7º, con un tiempazo, 1:1:11 en media maratón. También dijo que en este maratón va a ir por el récord. Exactamente. Va a ir por el récord, así que esperemos. Hablando de récords, ¿quién tiene los récords de circuito? Evans Kiplagat Chevet, nada más y nada menos, representante olímpico en París 2024, logró el récord el 22 de septiembre de 2019. 2 horas 5 clavadas. Un animal. Es un tiempazo, Es un tiempazo. Está de 2019. Vamos por la edición 2024. Entre las mujeres, justamente, Rodá Jepkorir Tanui, que tiene 2 horas 24:54 el año pasado. El año pasado. No puede mejorar, fue muy rápida la carrera el año pasado. Fue muy rápida, dentro de las carreras y de las barreras que se han bajado, fue una de las cosas más importantes.
porque hubo muchas mujeres, las primeras 9 que llegaron en tiempos realmente significativos. Está pasando, y es una característica, y fíjense la diferencia con aquello que pasaba hace 40 años, que para muchos atletas extranjeros está siendo plataforma de lanzamiento. Sí. Es una carrera muy rápida. De aquel circuito de 4 vueltas hemos pasado a un circuito que cumple 2 de los requisitos que puede tener un gran maratón. Y ha tenido múltiples. La carrera ha alargado desde el Parque Roca. Totalmente. Terminaba en Vicente López. Terminaba en Vicente López, sí. ¿Qué han logrado ahora? Como digo, como de las grandes carreras del mundo, pasar por los lugares más simbólicos de la ciudad, pero al mismo tiempo no por eso perder velocidad. O sea, es competitiva y al mismo tiempo atractiva. ¿Qué buscan eso las carreras? Claro, en definitiva. Claro. Pero por ejemplo, Nueva York tiene lo más atractivo. Cruzás los 5 puentes, pasás por los 5 distritos. Ahora, no vayas a buscar una marca Nueva York. Es complicado. Es muy complicada. En cambio, Buenos Aires te permite las dos cosas. Sí. Conocés Buenos Aires, reconoces Buenos Aires y aparte podés hacer una gran marca. Vamos a repasar, si querés, Dani, de aquel maratón de Buenos Aires. Rubén Aguiar, Raimundo Manquel, Carlos Orué, Luis Esterio, Horacio Sequeira, Raúl Suárez, Víctor Susca, Ricardo Moris, Juan Ríos, Oscar Cisneros, Marcos Maldonado, Enrique Torres y Alejandro Garat, los 13 corredores que finalizaron. No pudieron completar la carrera. Rubén Huerga, nada menos, Roberto Jofré, Eduardo Reigauna y Ricardo Castro. Rubén Huerga, que sería el ganador de la edición de 1985. Sí. Y para no abrumar con datos, aunque a nosotros nos gustan, de esa clasificación que acaba de pasar Damián, yo les voy a dar el tiempo y el club de los 3 primeros. El podio, entonces, del primer maratón de Buenos Aires. 1984. Ganador del Club Atlético Lomas de Zamora con un tiempo de 2:21:27, Rubén Aguiar. Segundo puesto de la Asociación Atlética Chubutense y con un tiempo de 2:22:52, Raimundo Manquel. Y tercer lugar, completando el podio, del Club Atlético El Tala, con un tiempo de 2:24:42, Carlos Orué. Qué lindo pensar que todo esto en aquel momento fue casi en intimidad. Sí. Había curiosos, como retrata la revista Maratón, ¿sí? La crónica de Maratón, pero no había tantos. No había tantos. Eran unos locos que corrían. A nosotros nos gusta llamarles pioneros, y 40 años después no podemos más que decirles gracias a Domingo Amaizón, a Ángel Coereza, a Osvaldo Suárez, a este podio y a todos los que lo siguieron, y a aquellos privilegiados, pero más que privilegiados, apasionados, que fueron testigos. Lo único que le podemos decir desde Mejor Correr es gracias. Gracias por colaborar. Gracias por marcarnos el camino. El próximo viernes volvemos. Chao. Adiós.